Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde, para empezar es hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén mirando. El día de hoy hemos venido para iniciar un nuevo proyecto que está enfocado en la productividad empresarial. La idea en este punto es que encontremos un foco que integre desde la arquitectura de negocios, la arquitectura de aplicaciones y la gestión de proyectos. Mi nombre, Cristian Rodríguez, gerente de proyecto por ya 12 años, y conmigo mi socio, Oscar Álvarez. Preséntate, Oscar. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Álvarez, ya soy arquitecto de soluciones de software por alrededor de 10 años y desarrollador de software por alrededor de 22 años. He estado participando en diferentes sectores de la industria colombiana e internacional, como sector de oil and gas, real estate, retail y logística. Desde este proyecto queremos empezar a abarcar diferentes problemáticas que puedan conducir a mejoras en la productividad empresarial, alternativas para los nuevos emprendedores y analizar diferentes casos, no solo de estudio y de negocio, desde la perspectiva de arquitectura y desde la perspectiva de gerencia de proyectos. La idea inicial es que nosotros pues vamos a tener ciertos temas, ya hay temas que estamos en aras de ir tratando, pero también la idea es poder interactuar un poco más con ustedes y empezar de ahí a generar un contenido de valor para todos nosotros. Bueno, para iniciar y que esto no se quede solo en una presentación, Osquitar, después de 22 años, ¿cuál crees tú que es uno de los problemas más grandes que se están enfrentando en general en la industria, en las empresas? Bueno, pues en sí hay varios, pero el primero que más identifico es la pérdida de tiempo precisamente tratando de recopilar información. Me explico. Hay información estructurada como correos electrónicos, mensajería por Teams, mensajería por Slack, varios sistemas de mensajería interna y externa que tienen las compañías, ¿sí? También la integración con sistemas como ERPs o CRMs precisamente para manejo de clientes y ver el estado actual de la compañía. Entonces, una persona... ¿Quieres decir tú que el tiempo, igual que las finanzas personales, también se va con gastos hormiga? Tenemos gastos hormigas de nuestro tiempo. Absolutamente, absolutamente. Okay. O sea, hay estadísticas que mencionan que el 28% del tiempo diario de un profesional se va revisando correos electrónicos y respondiéndolos. O también viendo mensajes de mensajería interna como Teams o Slack o otras herramientas así de mensajería interna. O también atendiendo reuniones que no necesariamente son competentes o que son relacionadas con el trabajo que están realizando. Entonces estamos perdiendo mucho tiempo atendiendo información que no nos compete. Lo ideal es que podamos encontrar herramientas o soluciones a esa clase de problemas y que podamos ser mucho más productivos tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Qué te parece si de acá a los próximos episodios empezamos a desglosar en forma de un problema de negocio esta problemática? Empezar a llevar hacia nuestros grupos un poquito más de estadísticas, un poquito más de números y empecemos a ver qué posibles soluciones hay. De acuerdo. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, yo estaba recordando mucho sobre el tema de la clasificación, ¿no? Cómo utilizar Outlook como una herramienta de gestión que te ayude a clasificar y con tareas automáticas poder entender cuándo estás en copia, cuándo estás directo y empezar a desviarlo a diferentes boxes. Sin embargo, sigue el problema de la lectura, ¿no? Así es. Yo me acuerdo tener cuentas de correo, 1000 correos sin leer en la cuenta de copias y después que me digan, pero yo te mandé el correo, yo te copié en eso. No, sí, se pierde mucho tiempo en eso. Y no solamente tratando de clasificarlo, sino lo que tú dices en la lectura desde el principio de los tiempos. Me explico. Hay un correo que puede que haya tenido muchos replies, como una clase, yo le llamo pimponeo entre varios usuarios. Entonces le copio a fulanito, le copio a menganito y al final no se llega a una solución. Se pierde demasiado tiempo en eso. Lo ideal es encontrar
una plataforma o una solución para que se den soluciones más expeditas a los problemas que estamos enfrentándonos todos los días como profesionales, ¿sí? Ser más efectivos y no generar un estrés y una frustración precisamente porque hemos gastado casi una tercera parte de nuestro tiempo, de nuestras vidas laboral, leyendo correos o mensajes que no nos atañen. Sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos que evaluar formas de clasificar el correo de formas más inteligentes. Entonces buscar clasificación, orígenes y destinos, entender quién es. Desde la vista de proyectos hay una herramienta que nos puede ayudar mucho y que se puede llevar también a la gestión empresarial, que son los planes de comunicación. Entonces, digamos que si yo puedo integrar en la empresa un plan de comunicaciones, entendiendo quién se comunica conmigo, por qué y en qué casos, yo voy a tener diferentes causísticas, bien sea desde la perspectiva de negocio para los elementos que son estratégicos y elementos de toma de decisiones. Sería muy bueno identificar dónde, cuándo y por qué están pidiendo una decisión y tratar de clasificar la prioridad de esa decisión. Normalmente hoy uno lo hace a través del destinatario, del remitente, ¿no? Si el correo es para mí directamente y viene de una persona donde yo tengo un proyecto activo, pues probablemente yo le dé un valor más alto y empiece a leer. Si el proyecto no es tan importante o de repente no está tan referenciado, ahí es cuando yo empiezo a cambiar la situación. Entonces todo eso se puede mirar. ¿Qué alternativas tenemos hoy en el mercado para eso? Pues hay soluciones precisamente para hacer esa preclasificación de correo electrónico, ¿sí? Hay una solución como se llama Sandbox, que lo único que hace es, con algo de inteligencia artificial y unas palabras clave, crear subcarpetas en el correo, ¿sí? Como una clase de reglas que uno tiene en Outlook, ¿sí? Es un poquito más inteligente, pero no es conciso, no me genera un valor agregado haciéndome un resumen ejecutivo, por decirlo así. Lo ideal sería que el día a día de nosotros como profesionales es como leer un periódico. Llegas, abres tu correo electrónico y te aparezca como un summary de qué es lo que tienes que atender. Ahora, otro problema grave que tenemos con los correos electrónicos o la información no estructurada es que precisamente podemos estar perdiendo información valiosa o relaciones ocultas. Me explico. Puede que estemos copiados en un correo electrónico, pero lo omitimos porque no lo vemos relevante en un primer escaneo, por decirlo así, ¿sí? Mientras tanto, que si tuviéramos una solución que nos generara ese valor agregado de identificar las relaciones ocultas entre los proyectos, ¿sí? Puede que aparezca un nuevo proyecto o puede que aparezca una amenaza al proyecto en el cual estoy actualmente, ¿sí? Una notificación, alguna parte de alguna noticia interna de la compañía o externa de la compañía a través de correo electrónico. Sería ideal tener una solución de ese tipo que nos ayude a organizarlos, o sea, hacer la clasificación, sacarnos un sumario ejecutivo y precisamente también que nos generara como una clase de plan de acción. Sería lo ideal. De acuerdo. Pues Oscar, yo tengo una idea. Para ponerlos en contexto, con Oscar estamos interesados en arrancar un proceso de emprendimiento a través de consultorías, pero también la idea es llevar mucha de nuestra experiencia a este canal de YouTube para poder llevar los temas de nuestro día a día y de 20 años de experiencia en IT hacia ustedes a través de diferentes temas. Podemos empezar con uno y empecemos a generar este proyecto. Creemos el SOW, creemos el scope, creemos una misión y empecemos a hacer, y me parecería excelente que lo empezáramos a crear acá, enfrente de una posible audiencia. Quizás hoy cuando estamos hablando y nos reiremos en algún tiempo, 0 personas nos ven, pero tal vez en algún momento pueda ser también un walkthrough de cómo crear un proyecto de tecnología. De acuerdo. Y tal vez, por eso también me gusta el enfoque que estamos teniendo de ir publicando estos paso a paso, porque podríamos tener feedbacks tempranos, precisamente en los comentarios que nos haga la gente a través de YouTube, ¿sí? Pueden tener ideas adicionales, pueden llegar y darnos otro enfoque, otra vista, ¿sí? Otra vista que podría ayudarnos a construir productos y también que nuestra experiencia le sirva a muchas personas a lograr emprender proyectos de tecnología. Ok, entonces, trato hecho. Arrancamos con este proyecto. En el próximo episodio vamos a estar hablando un poco de la gestión y estrategia organizacional y lo vamos a enlazar con nuestro proyecto de emprendimiento.
NewsAge queda con ustedes, muchachos. Con NewsAge Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy.